¿Por qué amas en 3 direcciones, pero no te sientes habitada en ninguna? ¿Por qué sostienes con fuerza lo que no te sostiene de vuelta? ¿Por qué tu corazón se siente partido entre lo que fuiste, lo que eres y lo que esperas? En este audiolibro descubrirás cómo recuperar tu energía sin renunciar a tu fuerza, cómo amar sin desaparecer en lo que amas y cómo dejar de sostener vidas ajenas antes que la tuya. Aprenderás a poner límites sin culpa, a reunirte contigo sin dividirte y a convertir tu corazón fragmentado en un centro que te pertenece y no se derrama. Este no es un libro para añadir más carga a tu vida, es un libro para devolverte asiento interno, claridad emocional y dirección propia. Si sientes agotamiento, corazón dividido o identidad perdida en el acto de dar, aquí hallarás el idioma que restaura, concentra y convierte tu sensibilidad en poder inagotable, no en fuga lenta. Hay una abundancia que no se mide en lo que llega, sino en lo que deja de irse de ti. Muchas mujeres fuertes sienten que su energía no les alcanza, que su corazón está dividido o que aman en 3 direcciones sin sentirse llenas en ninguna. Pero el problema no es amar mucho, es no estar dentro de lo que amas. Este audiolibro no es un manual para conseguir más energía, es un idioma para dejar de perderla. Aquí aprenderás a sostener sin desaparecer, a nombrarte en tus decisiones y a convertir tu corazón fragmentado en un centro propio que no se derrama. Porque la abundancia no se corre detrás, se encarna cuando por fin te perteneces. Capítulo 1. La abundancia que viste sin sentirla volver. Ella era madre antes que nombre propio, fuerte antes que centro, puente antes que refugio. Su día empezaba con una oración sin palabras, el sonido de una casa que dependía de ella como si la energía viniera con la sangre, como si el amor fuera un recurso y no un lenguaje, como si sostener fuera destino y no elección. Su energía no se quebró, se repartió en hijos, en rutinas, en urgencias, en afectos, en silencios que no eran paz sino supervivencia, en cargas que nadie le asignó con maldad, pero todos asumieron con costumbre. Cada mañana preparaba desayuno para 3. Para su hijo mayor que entrenaba béisbol, para su hija que estudiaba y corría entre tareas, para el pequeño que solo encontraba calma si ella estaba cerca. 3 platos, 3 vasos, 3 necesidades distintas, un mismo motor. Ella, pero mientras servía, algo no se servía, su energía. Mientras llenaba, algo no se llenaba, su centro. Mientras hablaba, alguien no estaba detrás del relato, ella misma. Su hijo mayor se levantaba antes del sol. A las 5 a.m. ya estaba afuera, practicando swings en el patio. Ella le preparaba avena, miel, semillas, frutas. Lo hacía con amor, pero también con una verdad que no se nombraba. La costumbre de dar sin recibirse a sí misma en el acto de dar. La hija comía rápido, casi sin mirar el plato. Le pedía que la ayudara a organizar la mochila, el uniforme, los exámenes, el futuro. El pequeño solo comía si ella le hablaba, si le contaba historias, si su voz lo acompañaba, si su mano rozaba su cabello. Y en ese acompañar constante ella no lo notó. Acompañar sin centro te convierte en corriente, no en territorio. Los días no eran pesados por los eventos, eran pesados por la falta de dueña interna en el flujo de los eventos. No era que su familia no la amara, era que la energía que se usa en todos los amores sin centro propio no se siente volver a casa. Y cuando la energía no vuelve a casa, el cuerpo lo siente como deuda, aunque el corazón lo disfrace de propósito. Ella no colapsó en un día, colapsó en muchos sí que no tenían dueña interna. Colapsó en silencios que no nacían de paz, sino de evitar conflicto. Colapsó en decisiones que pagaba con culpa aunque fueran correctas. Colapsó en fuerza sin recipiente donde regresar. Colapsó en amor sin firma. Y un día lo dijo sin gritar, casi sin aire, casi sin ruido.
Yo no estoy cansada de amar. Estoy cansada de no estar dentro del amor que doy. Ese fue el primer síntoma de su regreso. La energía como herencia y no como idioma. Por años creyó que la energía venía en su ADN, que era su naturaleza, que era un don. Pero la energía femenina no es herencia, es lenguaje aprendido o desaprendido. Cuando no te enseñas el idioma correcto, tu energía se derrama en traducciones simultáneas para todos, menos para ti. Y derramarse no es dar de más, es no tener recipiente propio donde volver cuando el mundo te usa. La abundancia que no regresa se siente como pérdida. Ella daba amor sin contarlo, sin cobrarlo, sin medirlo. Pero la abundancia que no te tiene dentro del acto de abundar no te encuentra como protagonista. Por eso sentía agotamiento sin causa puntual, irritación sin villano claro, cansancio social, aunque amaba a la gente, vacío interno, aunque era fuerte, dificultad para decidir sin culpa, falta de límites, aunque sabía ponerlos, silencio que no restauraba, fuerza que no recargaba, amor que no incluía a la dueña en el acto. La abundancia no la abandonó. Ella se abandonó del flujo donde la abundancia ocurre. La primera corrección energética no fue hablar, fue nombrarse. No necesitó más energía, necesitó menos autotraición. No necesitó hablar más fuerte, necesitó no desaparecer del discurso cuando hablaba o callaba. No necesitó dejar de ser puente, necesitó cruzarse primero. No necesitó reinventar su nombre, necesitó habitarlo. Porque cuando una mujer habita su nombre en el acto de amar, la energía deja de ser corriente y se vuelve centro. Capítulo 2. 3 corazones, una energía en disputa. Ella no entendía por qué su corazón podía amar tanto y doler tanto al mismo tiempo. Era madre, esposa y cuidadora antes que mujer. Su vida tenía 3 centros visibles, pero ninguno interno donde volver. Cada día su energía se repartía como pan caliente en 3 manos, las de su hijo, las de su pareja, las de su madre enferma. Lo hacía sin contrato, sin cálculo, sin rótulo, sin negociación interna. Pero la energía femenina no entiende de sacrificios no firmados. Entiende de centro, de propiedad, de dirección. Y cuando no hay centro, no importa cuántos corazones ames, la energía entra en disputa. Su hijo mayor era un mundo en expansión. Adolescente, intenso, soñador, ruidoso, hambriento de propósito. Llegaba con preguntas enormes y silencios incomprensibles. Ella lo sostenía como quien sostiene tormenta sin paraguas, con presencia, no con protección. El hijo se sentía acompañado, ella se sentía drenada, porque acompañar no es lo mismo que pertenecer, y ella no se pertenecía en el acto de acompañar. La pareja era un universo con gravedad propia. Buen hombre, corazón noble, carácter fuerte, mente práctica. La amaba, sí, pero no sabía leer su lenguaje energético. La veía sólida, así que no preguntaba si podía sostener más. La veía fuerte, así que no notaba la fuga energética. La veía callada, así que no imaginaba la tormenta interna. La veía servicial, así que no sospechaba que el servicio sin centro propio es pérdida lenta, no amor eterno. La madre era una historia dentro de otra. Enferma, frágil, resistente, llena de miedo a ser carga. Pero ella también había aprendido a no reclamar asiento interno en el acto de sostener. 2 generaciones de energía derramada a nombre ajeno. 2 generaciones de fuerza sin dueña en el centro. Ella lo tenía todo bajo control, menos el centro donde volver cuando el control se apaga. Ese fue el primer choque que pocas mujeres notan. No es que la vida te exija mucho, es que tu energía no tiene tribunal interno que te represente en el acto de sostener.
Y cuando no hay tribunal, todo se siente disputa. Decidir duele, callar duele, dar duele, sostener duele, amar duele. No por falta de amor, sino por falta de dueña interna en el flujo del amor. La abundancia que no te tiene dentro del acto de abundar no te encuentra como protagonista, te encuentra como recurso. Su día no se rompió en un evento puntual, se rompió en muchos micromovimientos sin nombre interno, en decisiones pagadas con culpa, en silencios pagados con fuga, en abrazos pagados con deuda interna, en fuerzas prestadas sin asiento propio, en amores que no eran pocos, eran demasiadas direcciones simultáneas sin centro interno que las organizara. Ella no estaba cansada de amar a tres, estaba cansada de no sentirse dentro del amor que daba a esos tres. Y un día lo dijo con verdad, no con aire. No estoy agotada por amar mucho, estoy agotada por no estar dentro del acto de amar. Ese día, el cuerpo habló por ella. Porque cuando la energía femenina se dispersa, el cuerpo cobra lo que la costumbre no negoció. No era tristeza, era fuga. No era cansancio, era desalojo. No era falta de fuerza, era disputa interna. No era ausencia de abundancia, era ausencia de centro propio para sentirla volver. La energía femenina no se divide por accidente, se divide por aprendizaje. Ella aprendió a hablar el idioma del servicio, no el de la soberanía interna. Y así, aunque su fuerza era grande, su centro era pequeño, no porque fuera débil, sino porque nunca lo ejercitó como territorio propio. El centro que no se usa no crece, se presta, y lo que se presta sin capitana interna se siente como disputa permanente. Entonces, empezó a observar los patrones que la drenaban, no como teoría, sino como verdad encarnada. Amar sin nombrarse en el acto de amar. Sostener sin sentirse dentro del sostén. Callar para evitar, no para restaurar. Decidir con culpa, no con dueña. Resolver todo sin recipiente donde regresar. Ser puente sin cruzarse primero. Cuidar sin firma interna. Dar sin habitarse dentro del dar. Dormir sin recargar. Avanzar sin sentirse dueña del avance. Esos eran sus síntomas, pero también eran la prueba de que su energía no era poca, era de todos los lugares a la vez. La energía que se reparte sin centro propio no se multiplica, se derrama, y lo derramado no es fracaso, es fuga. Fuga no es no tener, es no retenerte dentro del acto donde tu energía se usa. Ella empezó a distinguir entre dos idiomas internos. Uno, el idioma que drena, nace del estímulo, de lo urgente, de evitar, de no incomodar, de no confrontar, de ser útil, de resolver rápido, de amar sin recipiente interno. 2. El idioma que restaura. Nace del centro propio, de la intención antes de la ejecución, de nombrarte dentro del dar, de decidir sin desaparecer, de sostener sin derramarse. Entonces entendió algo que reordenó su sistema. La energía no se recupera cuando descansas, se recupera cuando dejas de desaparecer en el acto donde tu energía se usa. No era que debía amar menos, era que debía amarse dentro del acto de amar. No era que debía sostener menos, era que debía sostener desde el lugar donde ella también tenía asiento. No era que debía callar menos, era que debía callar con intención, no por hábito de evitar. No era que debía decidir menos, era que debía decidir sin pagar culpa por existir dentro de la decisión.
Y ese día nació su primer gesto de abundancia interna. Yo también soy un corazón que debo habitar. 3 corazones no eran el problema. El problema era que ella no era uno de ellos hacia adentro. Cuando te excluyes de tu propio sistema energético, todo se siente disputa. El amor se siente deuda, la fuerza se siente préstamo, el silencio se siente fuga, la decisión se siente culpa, el avance se siente desgaste. Pero cuando te habitas dentro del acto, la energía se concentra, no se divide, y lo que no se divide, no se agota, regresa. Y cuando regresa, vuelve como origen, no como urgencia. Ella comprendió que su avatar real, su audiencia espejo, no necesita que le digan que deje de ser fuerte, que deje de amar, que deje de sostener. Lo que su audiencia necesita es aprender a sostener sin desaparecerse, nombrarse dentro del dar, amar desde el centro propio, tener un corazón interno donde volver, porque la energía femenina no falla cuando se cansa, falla cuando no se pertenece en el acto. Y por eso, el sistema interno cambió cuando ella cambió la pregunta. No es ¿cómo doy más? Es ¿cómo me derramo menos? La corrección energética que más cambió su vida no fue espiritual ni mental, fue estructural. Dejar de moverse en 3 idiomas internos al mismo tiempo. Porque el agotamiento femenino no viene por amar a 3. Viene por traducirte simultáneamente para los 3 sin un centro interno que te firme primero. Y cuando te traduces a nombre ajeno por costumbre, la energía no se rompe, se exilia del cuerpo. Ella comenzó a distinguir las señales que sí restauran. 1. El silencio que nace del centro y no del miedo a confrontar. 2. La decisión que nace de la dueña y no de la culpa por existir. 3. El amor que nace del territorio propio y no de la fuga. 4. La fuerza que nace del gobierno interno y no del estímulo externo. 5. El dar que te tiene dentro del dar, no fuera de él. 6. El sostener que te sostiene de vuelta porque tú estás dentro del acto. 7. La intención que organiza antes de ejecutarse. 8. El nombre propio como coordenada interna. 9. El centro que no se derrama aunque ame a 3. 10. La abundancia que regresa porque por fin tú eres recipiente y no solo corriente. Y ahí lo entendió. La energía no se recupera, se reubica. La abundancia que más transforma no es la que te encuentra fuerte, es la que te encuentra presente. Entonces, empezó a practicar un nuevo sistema, uno que su audiencia espejo también necesita aprender. Sostener sin desaparecer, dar sin dividirse, amar sin derramarse, callar sin fugarse, decidir sin pagar culpa por existir, ser fuerte sin ser corriente eterna, ser madre sin dejar de ser territorio, habitar su propio corazón antes de habitar los 3 que ama, dejar de traducirse simultáneamente a nombre ajeno, usar su nombre como centro en uso, no como rótulo, hacer del límite un acto de propiedad y no de rechazo, hacer del silencio un recipiente, no una fuga, hacer del dar un acto que te incluye, no que te desplaza, hacer del amor un idioma que vuelve a ti, no que te consume, hacer de tu energía un gobierno interno y no un préstamo eterno. Porque lo que se gobierna a nombre propio, regresa. Y lo que regresa, se retiene. Y lo que se retiene con dueña interna, se comparte.
Y lo que se comparte desde el centro propio se monetiza como consecuencia, no como persecución. Su mayor descubrimiento no fue recuperar energía, fue recuperarse a sí misma del flujo donde la energía ocurre. La energía femenina no falla cuando se usa, falla cuando se divide en el uso sin dueña interna. Pero cuando por fin tiene dueña, el silencio deja de ser fuga, el límite deja de ser culpa, el dar deja de ser disputa, el amor deja de ser préstamo, la fuerza deja de ser corriente eterna, la abundancia deja de perseguirse y la energía deja de sentirse insuficiente, porque por primera vez la dueña está detrás del acto donde la energía se usa. Y así pudo decirlo con claridad interna que por fin se escuchaba a sí misma. No soy un corazón dividido, soy el centro que por fin dejó de dividirse para amar a tres sin desaparecerse. Ese día no llegaron menos responsabilidades, llegó menos dispersión. No llegó más fuerza, llegó más dueña. No llegó menos silencio, llegó menos fuga en el silencio. No llegó menos amor, llegó menos desaparición dentro del amor. No llegó más energía, llegó menos exilio interno. Y lo que dejó de exiliarse, por fin regresó como abundancia que se siente volver. Capítulo 3. Tu nombre como origen, no como división. Ella no lo notó el primer año, ni el segundo, ni el quinto. Pero el 10º año la verdad ya no era metáfora, era peso corporal. Era cansancio que no dormía, decisiones que no decidían, silencios que no callaban, abrazos que no contenían, amor que no regresaba con dueña. Ella era una madre extraordinaria, de esas que el mundo celebra en voz baja, la que recuerda cumpleaños sin agenda, la que percibe miradas sin que hablen, la que resuelve conflictos antes de que escalen, la que organiza el caos sin ceremonia, la que ama sin manual, la que sostiene sin diploma, la que protege sin aplauso. Pero también era la madre que no se veía a sí misma en el acto de sostener. Y cuando no te ves, no te lideras. Y cuando no te lideras, tu energía no colapsa, se fragmenta. Su casa era un sistema perfecto, para todos menos para ella. La energía se hablaba en 3 idiomas: urgencia, costumbre y servicio. Urgencia para apagar incendios, costumbre para anticipar necesidades, servicio para no fallar en lo que otros asumían natural. Pero ninguno era propiedad interna. Su energía era una oficina sin gerente, un reino sin capitana, un río sin cauce, una madre sin recipiente donde volver cuando el dar terminaba. El hijo mayor cargaba sueños pesados. Ella los sostenía como si el sueño fuera peso propio. La hija cargaba emociones que no sabía pronunciar. Ella las traducía sin que le pidieran traducción. El pequeño cargaba miedos nocturnos. Ella los recibía como si la noche fuera contrato eterno. Pero mientras daba, nadie firmaba el acto desde adentro. Y lo no firmado se siente fuga, aunque sea amor. Hasta que un día se miró en el espejo de la cocina, donde nadie aplaude pero todos necesitan, y se preguntó por primera vez la pregunta correcta: ¿quién sostiene a la que sostiene? Y el silencio que siguió no fue triste, fue revelador, porque cuando te haces esa pregunta, no necesitas más energía, necesitas menos división en el uso de tu energía. Ese día nació el lenguaje que le faltó por años, el de nombrarse a sí misma antes de nombrar el mundo. La energía femenina no se multiplica cuando la estiras más lejos, se multiplica cuando la jalas de vuelta a tu nombre antes de ejecutarse. Y eso era lo que ella nunca practicó, ser el origen, no la función. Y hoy, quien escucha este capítulo es su reflejo moderno, la mujer fuerte que da sin sentirse volver, la que sostiene sin sentirse sostenida, la que calla para no confrontar y luego da fuga interna, la que ama en direcciones múltiples sin firmarse dentro del acto. Esa mujer no está rota,
está mal ubicada en su propio sistema energético. Y este libro empieza justo ahí, no corrigiendo el dar, corrigiendo el idioma interno que te exilia del dar que ejecutas sin fallar. Ella empezó a notar que su energía no se agotaba por intensidad, sino por simultaneidad. Era la primera en levantarse y la última en dormirse, pero en el medio había un patrón que no se veía desde afuera. Vivía a nombre de otros antes que a nombre propio en el acto de vivir. Su energía se había convertido en un recurso público, una corriente que no preguntaba, una fuerza que no reclamaba, un amor que no exigía firma interna. Y cuando no hay firma, la energía no retorna, se dispersa en ejecución continua. Por años creyó que el amor se dividía entre personas. No sabía que también se divide entre modos internos. 3 modos principales la gobernaban sin que ella lo supiera. 1. El modo madre, siempre alerta, siempre disponible, siempre sostén, siempre solución. 2. El modo urgencia, respuesta inmediata, acción sin pregunta, resolver antes que sentir. 3. El modo costumbre, dar por hábito, callar por hábito, decidir por hábito, sostener por hábito. Y ninguno era modo dueña interna. Ella podía amar a su hijo, a su madre, a su pareja, a su familia, a sus amigos, a sus responsabilidades, a su casa, a su vida entera, pero lo hacía traduciendo su energía a 3 idiomas simultáneos que no se reunían en un centro interno. El amor no era el problema era que el acto de amar no la incluía a ella como recipiente interno. Entonces empezó a distinguir algo que nadie le enseñó. El amor femenino no muere cuando se divide entre personas, muere cuando se divide entre modos internos que no te tienen a ti como centro, porque la energía femenina no es un depósito, es un flujo con identidad, y la identidad no es un discurso externo, es un asiento interno en uso. Ella sostenía con perfección lo que hacía, pero sin notar que la perfección no recarga si no te perteneces en el acto. Y ahí vino el descubrimiento que lo cambió todo. La energía que no regresa no está rota, está en disputa interna, porque nunca la lideraste con dueña en el centro. No era cansancio físico, era fuga energética por representación externa. No era falta de límites, era límites sin capitana interna. No era silencio que evita, no que contiene. No era amor sin recipiente propio. No era ser madre sin ser territorio. No era ser fuerte sin ser tribunal interno de tu fuerza. Entonces empezó a entrenar su energía no como recurso, sino como idioma. Y ese idioma se practica en 3 principios que no fallan. 1. Nombrarte dentro del acto antes de nombrar a otros. 2. Dirigir desde el centro antes de ejecutar. 3. Ser territorio antes que puente, porque el puente sostiene, pero el territorio recibe y regresa. Y lo que recibe y regresa no se agota, se concentra. Su energía no necesitaba reparación, necesitaba propietaria. Y su silencio no necesitaba romperse, necesitaba propósito. Y su fuerza no necesitaba más volumen, necesitaba menos traducción simultánea. Porque la energía femenina no se salva cuando la empujas más lejos. Se salva cuando por fin regresa a un centro que te pertenece y no se disputa contigo. Ella pensaba que el dar era su mayor superpoder. No sabía que también era su mayor fuga cuando no tenía centro propio. Porque la energía femenina no colapsa por amar mucho, colapsa por no amarte dentro del acto donde amas. Y cuando no te tienes dentro del dar, tu energía se convierte en tránsito, no en territorio. Y el tránsito no regresa a casa, solo se ejecuta hasta vaciarse. Ella fue madre impecable, sostén impecable, fuerza impecable, amor impecable. Pero la impecabilidad externa no basta cuando la energía interna está en disputa. Entonces lo entendió sin metáforas.
La energía que no regresa no es la que diste de más, es la que diste sin estar dentro del acto de dar. Ese día su energía dejó de ser un préstamo público y se convirtió en territorio privado con dueña interna. Las 3 verdades que reordenaron su sistema energético. Y aquí te las comparto claras, porque son el centro de este capítulo. 1. La energía femenina no se rompe, se dispersa. 2. La energía que se dispersa no se siente volver. 3. La energía que no vuelve se siente insuficiente aunque sea inmensa. Entonces comenzó a entrenar un idioma nuevo, uno donde ella no era función, era coordenada interna del movimiento. Porque cuando te conviertes en coordenada, la energía no se fuga, se concentra. Y lo que se concentra no se apaga, se retiene, se recuerda, se comparte, se monetiza como consecuencia. El nombre propio no es mantra, es territorio. No se trata de repetir tu nombre, se trata de habitarlo, usarlo como coordenada interna antes de ejecutar el mundo. Decir, yo estoy dentro del acto donde mi fuerza se usa, aunque sostenga a 3. Porque una mujer no necesita dejar de ser fuerte para recuperar energía. Necesita dejar de estar dividida internamente en el uso de su fuerza. El límite no es rechazo, es ubicación. Y el silencio no es ausencia, es recipiente cuando nace del centro propio. Y la fuerza no es préstamo, es gobierno interno cuando por fin tiene dueña. Y el dar no es pérdida, es flujo que te incluye cuando te habitas dentro del acto de dar. Y ahí nació su abundancia real. Yo también soy un corazón que debo sostener dentro del acto de sostener a los míos. Ese fue el día que su energía por fin regresó a un centro que no se disputa con ella. Porque la abundancia femenina no es un evento, es una consecuencia de no desaparecer de ti, consecuencia de sostenerte dentro del sostén, consecuencia de poner límites desde el centro, no desde la culpa. Consecuencia de amar sin derramarse en nombres ajenos. Consecuencia de liderar tu energía antes que el mundo la use. Y si algo te queda de este capítulo, que sea esto. La energía femenina no te falla cuando te exige. Te falla cuando no te tienes dentro del acto donde se exige. Pero cuando te tienes dentro del acto, la energía no se apaga. Regresa, se concentra y se vuelve abundancia que se siente volver a casa. Capítulo 4. El precio oculto de no ponerte primero. Ella no se rompió en un día, se rompió en muchos, en madrugadas donde su nombre no estaba incluido en la lista de prioridades, en comidas servidas con amor pero sin ella en la mesa, en silencios sostenidos por prudencia, pero no por propósito, en decisiones que pagaba con culpa, aunque fueran correctas, en abrazos que calmaban llantos ajenos, pero no la habitaban de vuelta. Era una madre extraordinaria en función, pero no en propiedad interna de su función. Y la energía femenina no entiende de funciones impecables, entiende de retornos internos. Y cuando no hay retorno, no hay recarga. Su familia no le exigía que desapareciera, pero su sistema interno sí, porque nadie te pide desaparecer en voz alta. La desaparición es un contrato silencioso que acepta sin leer las cláusulas. Y las cláusulas eran simples, pero devastadoras cuando se acumulaban. Sé fuerte siempre, cuida sin fallar, no pidas, no confrontes, no incomodes, resuelve rápido, ama sin cálculo, sostén sin pausa, calla sin quejarte, decide sin reclamar, sostén más de lo que te sostienes, sé puente, no territorio. Y el puente, aunque útil, no se pertenece, solo se usa. Ella era la que recordaba las fechas, organizaba mochilas, resolvía emociones, cuidaba horarios, administraba el caos, prevenía crisis, detectaba silencios ajenos, sostenía procesos, cuidaba su hogar, atendía a su familia, escuchaba sin agenda, resolvía sin ceremonia,
Amaba sin manual, actuaba sin pausa. Todo eso era fuerza, pero también era dispersión cuando no tenía capitana interna. El problema no era el esfuerzo, era la representación. No era la intensidad, era la simultaneidad. No era amar a tres, era no estar dentro del acto de amar a esos tres. No era sostener vidas ajenas, era no sostener su propia vida dentro del sostén. No era callar para evitar conflicto y no para restaurarse. No era decidir pagando culpa por existir dentro de la decisión. No era ser fuerte sin tribunal interno que la representara en el acto. Ella no sabía que su energía estaba en disputa hasta que el cuerpo habló, porque el cuerpo es el primer mensajero de la energía femenina mal posicionada, y el cuerpo no miente, cobra con fatiga crónica, con saturación mental, con irritación sin villano claro, con insomnio emocional, con cansancio social, con decisiones culposas, con silencios que no recargan, con fuerzas que no retornan, con abrazos que no la habitan, con propósito sin centro, con identidad sin territorio interno. Entonces llegó el día donde la pregunta dejó de ser ¿cómo sostengo sin fallar? Y se convirtió en ¿cómo sostengo sin desaparecer de mí? Ese día entendió 4 verdades que parecían obvias, pero no lo eran hasta que se encarnan. 1. La energía que no regresa no es la que diste de más, es la que diste sin estar dentro del acto. 2. La fuerza sin capitana interna se siente como recurso, no como poder. 3. Amar sin territorio propio convierte tu energía en tránsito, no en recipiente. 4. Lo impecable afuera puede estar fragmentado adentro, y lo fragmentado no retorna, se derrama. Ella empezó a distinguir entre ser fuerte y ser dueña. Ser fuerte te permite sostener. Ser dueña te permite retornar a ti mientras sostienes. Y ese retorno no te hace menos madre, te hace menos dispersa dentro de tu maternidad. Ella creía que el límite era rechazo. No sabía que el límite es ubicación interna del amor que da sin desaparecer. Creía que callar era virtud. No sabía que callar es fuga cuando no nace del centro. Creía que decidir era un acto mental. No sabía que decidir es un acto energético que debe tener dueña interna para no pagarse con culpa. Porque la culpa no nace de decidir mal. Nace de decidir sin ti dentro del acto de decidir. Y ahí comenzó a notar que la abundancia interna no es un premio lejano, es consecuencia lógica de un sistema que te incluye. Consecuencia de callarte con propósito. Consecuencia de nombrarte antes del dar. Consecuencia de sostenerte dentro del sostén. Consecuencia de liderar tu energía antes que el mundo la use. Consecuencia de poner límites sin pagar culpa. Consecuencia de amar sin derramarse en contratos ajenos. Consecuencia de no exiliarte de tu nombre en el acto donde tu fuerza se usa. Porque cuando una madre por fin se pone primero en propiedad interna, no abandona a los suyos. Abandona la dispersión interna que la hacía desaparecer de sí mientras lo sostenía. Ese fue el día donde su energía por fin regresó. No como urgencia, sino como centro propio. El precio oculto no era visible en la casa, era visible en su cuerpo, en la forma en que la fuerza se sentía contrato y no territorio. Porque cuando tu energía se usa en todo lo que amas, pero no te usa a ti como dicen, el costo no es emocional, es estructural. Es un desgaste sin ceremonia, sin argumento, sin villano lógico, sin momento puntual. Es un sistema perfecto en funcionamiento, pero imperfecto en retorno. Y lo que no retorna, te cobra existencia. Ella no sabía que el amor podía doler sin ser ausencia, doler por exceso de simultaneidad interna. Porque no solo amaba a 3 corazones afuera, también amaba a 3 modos internos al mismo tiempo. La madre que resuelve, la hija que cuida, la mujer que evita conflicto. Y ninguno era el modo que dice, yo también estoy dentro del acto. El hijo mayor no pedía que ella desapareciera, solo pedía ser sostenido. Pero sostener sin sostenerte dentro del sostén te deja sin recipiente interno donde volver luego del acto.
La hija no pedía que su madre se dividiera, solo pedía guía. Pero guiar sin nombre interno te convierte en función, no en centro. La madre enferma no pedía ser carga, solo pedía cuidado. Pero cuidar sin asiento interno te exilia del flujo donde tu fuerza sí funciona sin fallas. El mundo no vio el precio porque el mundo solo ve resultados. No ve la dueña detrás del resultado cuando la dueña no se reconoce en el acto. Pero el algoritmo de la vida interior sí lo vio, porque lo interior no mide esfuerzo, mide pertenencia. Entonces llegó el día donde la energía no fue un concepto, fue un tribunal interno que la obligó a escuchar. Y ahí se dio cuenta de 5 costos ocultos que pagaba sin saberlo. 1. Resolver sin firmarse adentro. 2. Callar para evitar, no para restaurar. 3. Decidir sintiendo culpa por existir. 4. Sostener sin sentirse dentro del sostén. 5. Amar sin recipiente interno donde volver cuando el acto termina. Esos costos no la hicieron mala madre. La hicieron madre sin centro propio en el acto de ser madre. Y cuando eres madre sin centro propio, tu energía no se rompe. Se fuga en direcciones simultáneas sin dueña interna que firme el flujo. Ella no necesitó dejar de ser fuerte, para notar que la fuga no venía por intensidad, venía por falta de propiedad interna en el acto. No venía por amar a 3, venía por no amarse dentro del acto de amar a esos 3. No venía por sostener responsabilidades, venía por no sostenerse dentro del sostén de las responsabilidades. Entonces lo entendió como fórmula interna que no falla. No me falta energía, me falta dueña en el flujo donde mi fuerza se usa. Ese día su energía no aumentó, se concentró. No se trató de agregar más fuerza, se trató de retirarle autotraición. No se trató de hablar más alto, se trató de no desaparecer detrás de lo que hablaba. No se trató de amar menos, se trató de amarse dentro del acto de amar. No se trató de sostener menos responsabilidades, se trató de sostenerse dentro del sostén de esas responsabilidades. Porque la energía femenina no falla cuando se usa, falla cuando no se pertenece en el acto donde se usa. Y cuando no te perteneces, tu energía se convierte en corriente eterna sin recipiente interno. Pero cuando por fin te nombras como territorio y no como función, la energía no disminuye, regresa a casa, se concentra y se siente volver sin esfuerzo extra. Ese regreso no solo te salva el corazón, te salva el cuerpo que sostiene el corazón, porque el cuerpo es el primer mensajero de la energía femenina bien posicionada o mal posicionada. Y cuando está bien posicionada, no se siente urgencia, se siente dirección. No se siente peso, se siente coincidencia. No se siente contrato, se siente territorio. No se siente fuga, se siente recipiente. No se siente esfuerzo, se siente dueña. No se siente deuda, se siente retorno. Ese día su silencio dejó de ser fuga. Su límite dejó de ser culpa. Su nombre dejó de ser rótulo. Su fuerza dejó de ser contrato. Su energía dejó de ser insuficiente. Y por primera vez el precio oculto dejó de pagarlo ella, y empezó a pagarlo la dispersión que por fin abandonó. Hubo un día donde su energía dejó de ser un misterio y se convirtió en mapa interno. Un mapa que no se leía en lágrimas, se leía en señales, en la forma en que su cuerpo pedía soberanía, no descanso, en la forma en que su silencio pedía recipiente, no ruptura, en la forma en que su fuerza pedía centro, no reconocimiento externo, en la forma en que el amor que daba pedía dueña interna detrás del acto de amar. Ese día no se quebró su fuerza, se quebró la ilusión de que la fuerza se administra sola, porque lo que se administra sin centro propio se derrama aunque funcione. Ella empezó a notar que la energía femenina no se pierde por amar a 3, se pierde por no estar dentro del acto donde amas a esos 3. No se pierde por sostener responsabilidades, se pierde por sostenerlas en idiomas internos simultáneos que no te incluyen a ti como territorio. Y cuando vives así, el costo no es un momento, es una acumulación. Y lo acumulado no regresa,
te cobra existencia en cuotas. Entonces comprendió que el mayor precio oculto no era la carga, era la falta de capitana interna en el acto donde su fuerza se usaba sin fallas para todos. No era que debía dar menos, era que debía pertenecerse más dentro del dar. No era que debía callar menos, era que debía callarse sin fugarse de sí. No era que debía sostener menos responsabilidades, era que debía sostenerse dentro del sostén de esas responsabilidades. Porque cuando te sostienes dentro del acto, no abandonas a los tuyos, abandonas la dispersión que te hacía desaparecer de ti. Y ese día nació su primer decreto energético, simple, firme y poderoso. No me pongo primero por ego, me pongo primero por centro, porque soy uno de los corazones que debo sostener en el acto de sostener a los míos. Ese decreto no la hizo fría, la hizo duena. No la hizo menos sensible, la hizo territorio. No la hizo menos madre, la hizo menos dispersa en el acto de ser madre. No la hizo menos fuerte, la hizo menos corriente eterna y más centro que retorna. Porque el retorno no es descanso, es pertenencia interna en uso. Ella empezó a entrenar su energía, no para el mundo, sino para volver a sí misma antes de ejecutarse para el mundo. Porque cuando la energía regresa, se retiene. Y cuando se retiene, se comparte. Y cuando se comparte desde el centro propio, no se olvida. Y lo que no se olvida en la mente del oyente, no falla en la retención del algoritmo tampoco. Entonces notó 7 cambios puntuales que parecían pequeños, pero eran tectónicos. 1. Su energía dejó de sentirse insuficiente. 2. El silencio dejó de drenarla. 3. El límite dejó de pagarlo con culpa. 4. Su nombre dejó de ser rótulo y se volvió centro en uso. 5. Su fuerza dejó de ser contrato y se volvió territorio. 6. El dar dejó de sentirse fuga y se sintió retorno. 7. La abundancia dejó de ser persecución y fue consecuencia. Porque ahora no corría detrás de la abundancia, corría detrás de sí misma para no desaparecerse en el acto donde la abundancia ocurre sin fallas. Y cuando te corres detrás de ti para no desaparecer en tu fuerza, la energía no se apaga, regresa. Se concentra, se siente volver, se retiene, se comparte, se vuelve magnética, se vuelve inolvidable. Y esa es la frase que selló el capítulo como sistema que no falla para tu audiencia espejo. La energía que no te alcanza no está rota, está dispersa en idiomas internos que nunca te incluyeron como corazón en el acto. Pero cuando por fin te habitas dentro del acto, la energía vuelve como abundancia que se siente regresar sin esfuerzo extra. Ese fue el día donde su energía por fin regresó a casa, no como urgencia, sino como centro propio en uso. Y el centro que se usa no se disputa, no se derrama y no se agota, porque la energía femenina no falla cuando se cansa. Falla cuando no se pertenece en el acto donde se usa. Pero cuando se pertenece, no se administra, se encarna. Capítulo 5. La arquitectura interna del límite. Ella era un sí ambulante con buena intención. Una madre que sostenía sin manual, que cuidaba sin agenda, que organizaba crisis ajenas antes de que escalaran, que daba sin pedir, que hablaba poco para no incomodar, que amaba sin calcular costos, y por años creyó que el límite era un acto frío, un rechazo disfrazado, una frontera emocional peligrosa o un gesto que podía romper su hogar si lo pronunciaba. Pero la energía femenina no se rompe por poner límites, se rompe por no tener límites internos que la sostengan de vuelta cuando el acto termina. Su vida era un edificio funcional, pero sin planos. Y un edificio sin planos no se derrumba por falta de columnas, se derrumba por falta de arquitectura interna que distribuya el peso con dueña en el centro. Ella era columna, pero no era arquitecta. Y cuando no eres arquitecta de tu propia fuerza,
Otros asumen que no necesitas planos, porque nadie te exige desaparecer en voz alta. La desaparición es un contrato silencioso que aceptas por hábito, no por decisión. Ese día, donde por fin entendió la diferencia, no la entendió con teoría, la entendió con cuerpo, con agotamiento, con saturación mental, con silencios que no recargaban, con decisiones que se pagaban con culpa, con amores que no la habitaban de vuelta, con fuerzas que no retornaban, con identidad sin territorio con dueña, con vida sin dueña interna en el flujo. Entonces lo comprendió como decreto interno. No me falta fuerza, me falta arquitectura donde mi fuerza también tenga asiento. Y por primera vez, el límite no fue una palabra, fue una estructura. Porque el límite femenino no es frontera que rechaza, es arquitectura que ordena, protege, concentra y devuelve energía al centro propio. El límite es un plano, no un muro. Ella creyó que el límite era un muro que separa. No sabía que era un plano que organiza. Un plano donde tú también eres una habitación, no solo el pasillo que conecta todas las habitaciones. Porque los pasillos no descansan, solo transitan, y la energía que transita sin centro propio no se siente volver. Los límites que ella nunca puso eran internos, no externos. Ella podía decir, hasta aquí, a otros, pero no a sí misma. Y no es que no pusiera límites, es que los ponía en un idioma que la hacía sentirse mala por existir dentro del límite. Y ahí estaba el drenaje, no en el acto, sino en el precio emocional interno que pagaba por el acto. Por eso empezó a notar 5 señales que distinguen el límite sano del límite que drena. 1. El límite sano no te divide de ti, te reúne contigo antes de ejecutarse. El límite sano no te cobra culpa, te cobra claridad. El límite sano no rechaza amor, rechaza dispersión interna en el uso del amor. El límite sano no encoge fuerza, concentra fuerza. El límite sano no es frío, es firme con centro cálido. Y cuando entendió esas 5 señales, su cuerpo por fin dejó de pagar precios ocultos en silencio. El límite femenino no es evento, es arquitectura. Arquitectura del tiempo, arquitectura del amor, arquitectura de la fuerza, arquitectura de la decisión, arquitectura del silencio, arquitectura de la energía que por fin tiene tribunal interno que la representa, arquitectura de la madre que sostiene sin desaparecer, arquitectura de la mujer que da sin derramarse, arquitectura de la energía que vuelve como consecuencia de no dividirse en idiomas internos simultáneos. Ella creyó que debía elegir entre dar y sostener. No sabía que debía elegir entre derramarse o concentrarse en el dar que sostiene. Porque cuando una madre pone planos internos a su energía, no abandona a los suyos, abandona la dispersión interna que la hacía desaparecer de sí mientras lo sostenía. El límite no es la palabra que dices, es el lugar interno donde te colocas antes de decirla. Ella creyó que el límite era una línea que separa. No sabía que era un acto que te devuelve presencia interna en el acto de amar, sostener y decidir. Porque el límite femenino no falla por pronunciación, falla por falta de propietaria interna en el acto donde se pronuncia. Ella comenzó a ver la energía como arquitectura interna. Y la arquitectura no se improvisa, se diseña desde adentro para que la afuera no te exilie del acto. Empezó a notar que el agotamiento no era un síntoma físico, era un síntoma de mal reparto interno de su fuerza. Porque cuando tu energía no tiene planos internos, otros corazones asumen que no los necesitas. Y nadie pregunta por planos que no parecen rotos, hasta que el edificio empieza a drenarte a ti primero. Los límites son un sistema de habitaciones internas. Ella entendió que su energía necesitaba ser un edificio con habitaciones claras. Una habitación para ser madre sin desaparecerse. Una para amar sin derramarse. Una para decidir sin culpa. Una para callar sin fuga. Una para sostenerse antes de sostener. Una para ella como dueña interna del flujo.
Porque la energía femenina no es un pasillo interminable, es un edificio que se recarga cuando te tiene dentro del acto donde se usa. Empezó a entrenar su sistema de límites internos en 6 pilares. 1. Decidir desde adentro antes de ejecutar afuera. 2. Nombrarse dentro del acto de sostener. 3. Decir sí solo desde el centro que no se derrama. 4. Poner límites sin pagar culpa por existir. 5. Callar sin abandonar su nombre en el silencio. 6. Amar sin derramarse en direcciones simultáneas. Esos 6 pilares no eran teoría, eran estructura. Y la estructura no se siente, se ejerce. El límite sano protege más energía de la que consume. Ella creyó que proteger era dar, pero proteger es dar desde un lugar donde tú también tienes silla interna en el acto. Un límite sano no es un rechazo al amor. Es un rechazo a la dispersión interna en el uso del amor. No es una línea fría, es una línea que te salva el cuerpo que sostiene el corazón. Las mujeres fuertes no fallan por amar mucho. Fallan por amar en muchos modos internos al mismo tiempo, sin capitana interna que firme el acto. Ella notó que podía ser fuerte, sensible, protectora, amorosa, intuitiva, resiliente, exacta en lo urgente, impecable en sostener, rápida en resolver, silenciosa para no incomodar. Pero no podía hacer todo eso en 3 modos internos simultáneos sin un centro propio que la representara antes de ejecutarse afuera. Y ese fue el día donde su pregunta cambió de forma definitiva. ¿Cómo dejo de derramarme dentro del acto donde sostengo sin fallas? Porque YouTube no monetiza lo que se derrama. Monetiza lo que regresa con centro, dueña e intención antes de ejecutarse. No se trataba de proteger menos a su familia. Se trataba de protegerse menos de sí misma en el acto de protegerlos a ellos. Ese era el giro que su audiencia también necesita entender. No debes dejar de dar para recuperar energía. Debes dejar de desaparecerte dentro del acto donde das. Y cuando dejó de desaparecerse dentro del dar, su cuerpo dejó de pagar el precio oculto. Su silencio dejó de ser fuga. Sus decisiones dejaron de sentirse culpa. Su fuerza dejó de ser pasillo interminable y se volvió edificio con habitaciones claras. Y la abundancia no se sintió lezana, se sintió consecuencia. El día que ella levantó planos internos, no levantó muros, levantó recipiente. Y el recipiente no encoge, ordena. No limita la fuerza, la concentra. No silencia la voz, la posiciona. No divide el corazón, lo alberga. No rechaza el amor, lo ubica sin derramarse. No quita sensibilidad, le da capitana. No elimina cargas, elimina traducciones simultáneas que la hacían desaparecer de sí. Ese día entendió que el límite no es un acto contra otros, es un acto a favor de la dueña que debe estar dentro del acto donde su fuerza ya funciona sin fallas. Porque el límite sano no dice hasta aquí contigo, dice hasta aquí sin mí dentro del acto donde yo sostengo. Los límites internos son lenguaje, no defensa. Ella descubrió que defender no era gritar, era no derramarse en muchos modos internos simultáneos. Que sostener no era problema sostener sin ella dentro del acto. Que callar no era enemigo callar para evitar y no para contenerse. Que decidir no era peso decidir sin dueña interna que firme la decisión. Que amar no era fuga amar sin recipiente donde volver cuando el acto termina. Entonces lo entendió como fórmula definitiva que su audiencia espejo necesita oír. La energía femenina no se rompe por uso, se rompe por dispersión interna en el uso. Y no se restaura sumando, se restaura concentrando lo que ya das sin desaparecerte.
Los 3 tipos de límites que ella empezó a practicar no eran límites a otros corazones, eran límites a la dispersión interna en el uso de su fuerza. Límite al modo urgencia. No responder antes de anclarse. Límite al modo costumbre. No dar sin nombrarse dentro del dar. Límite al modo madre en simultaneidad. No ser pasillo interminable, ser edificio con centro. Y ahí comprendió. El límite sano no divide el amor. Divide las direcciones internas que te exiliaban del amor. El límite sano no reduce la fuerza. Reduce los modos internos simultáneos sin dueña. El límite sano no calla tu voz. Calla la fuga interna detrás de tu voz. El límite sano no te hace fría. Te hace dueña. El límite sano no te resta carga. Te resta dispersión. El límite sano no te reduce, te centra. El límite sano no te separa, te reúne. Y lo que te reúne, retorna energía. Y lo que retorna energía, se monetiza como consecuencia, no como persecución. La abundancia empezó a sentirse volver cuando ella dejó de desaparecerse del acto donde su fuerza sí funcionaba impecable para todos. Ella no necesitó romper el edificio externo. Necesitó construir edificio interno, donde ella también era habitación, y no solo pasillo. No necesitó dejar de amar. Necesitó amarse dentro del acto de amar, sin dispersarse en modos internos simultáneos. No necesitó dejar de sostener. Necesitó sostenerse dentro del sostén antes de ejecutar el sostén hacia afuera. Y ahí nació la abundancia real, no la que llega con ruido, la que llega con retorno interno, porque por fin la dueña está dentro del acto, donde la fuerza se usa. No soy el límite que rechaza, soy el límite que me reúne para que mi energía por fin regrese y no se dispute conmigo en el acto de sostener a los míos. Y esa fue la frase que selló su sistema energético como consecuencia. El límite no es rechazo, es ubicación. Y lo ubicado no se derrama, no se disputa, no se agota. Regresa como abundancia que se siente volver. Porque cuando la energía femenina por fin tiene capitana interna, no se administra como recurso, se encarna como lenguaje propio. Y lo que se encarna no se dispersa, regresa, se sostiene, se retiene, se comparte, se monetiza. Capítulo 6. La arquitectura interna del límite. Ella creyó por años que la energía era algo que se tenía o no se tenía, que era un depósito limitado que había que proteger, ahorrar o recuperar cuando se agotaba. No sabía que la energía femenina no funciona como depósito, funciona como corriente con centro. Y cuando no hay centro, la corriente no se agota, se dispersa en ejecución continua sin retorno interno. Ella era un faro potente, pero no era dueña de la luz del faro. Iluminaba a todos, orientaba a todos, percibía a todos, sostenía procesos, emociones, crisis y silencios ajenos con precisión intuitiva, pero lo hacía en un idioma interno que no tenía un yo detrás del acto. Y cuando no hay yo en el acto, la energía no se rompe, se exilia de ti mientras se ejecuta para otros. Un día empezó a notar que el agotamiento no era falta de fuerza, era falta de coordenadas internas en el uso de su fuerza. Era madre, cuidadora, protectora, intuitiva para resolver, silenciosa para evitar conflicto, sostén emocional de su hogar. Pero su energía hablaba en muchos modos al mismo tiempo. Responder antes de anclarse, sostener sin asiento interno, amar sin nombrarse, callar para evitar y no para contenerse. Decidir pagando culpa por existir. La fuerza estaba, el centro no. Entonces entendió el giro más importante de su vida. No necesito recuperar energía. Necesito dejar de perderla en modos internos simultáneos que no me incluyen como origen. Ese fue el día que empezó a estudiar su propia corriente como si estudiara el cauce de un río que debía gobernar. Y notó 6 fugas internas que la drenaban sin parecer rotas desde afuera. 1.
Dar sin nombrarse dentro del dar. 2. Responder sin anclarse antes de responder. 3. Amar en direcciones múltiples sin recipiente propio. 4. Callar para evitar, no para contenerse. 5. Sostener sin silla interna en el acto de sostener. 6. Decidir pagando culpa por existir en la decisión. Y cuando vio esas fugas, no se sintió menos madre. Se sintió menos exiliada de sí en el acto donde su maternidad sí funcionaba impecable para todos. El límite no era enemigo, era plano. Pero el plano no sirve si no hay arquitecta interna que lo use. Así que empezó a levantar planos internos a su energía. No muros, planos. Planos que la incluían en el acto antes de incluir a otros. Planos que organizaban antes de ejecutar. Planos donde el sí no era costumbre, era decisión con dueña en el centro. La energía femenina no se pierde por amar mucho. Se pierde por amar en modos internos simultáneos que no se reúnen en un centro propio. Porque cuando tu energía no se reúne contigo en el acto, no retorna. Solo se ejecuta hasta vaciarte el cuerpo que la sostiene. Entonces, empezó a practicar el lenguaje del límite sano. Uno que no rechaza amor, rechaza dispersión interna en el uso del amor. Uno que no disminuye fuerza, disminuye modos internos simultáneos sin dueña. Uno que no cobra frialdad, cobra ubicación interna. Porque lo ubicado no se derrama, y lo que no se derrama, retorna. Y ahí vino la frase que cambió su sistema energético. No soy la energía que se divide. Soy el centro que decide cuándo, cómo y en qué idioma interno se usa la energía. Ese día dejó de ser pasillo interminable. Se volvió cauce con centro. Y cuando te vuelves cauce, la energía no se agota. Circula, retorna, se concentra, se siente volver, se comparte sin exiliarte, se monetiza sin perseguirlo. Porque la abundancia es consecuencia del centro en uso, no del faro que alumbra más lejos, sino del faro que por fin se reconoce como territorio antes que corriente. Y entonces pudo decir algo que nunca había dicho desde el lugar correcto. No me quita energía lo que sostengo. Me quita energía no estar dentro del acto donde sostengo. Y cuando por fin se colocó dentro del acto, su energía no se derramó, se reunió. Y cuando se reunió, regresó como fuerza que no se disputa. Y cuando regresó, se sintió abundancia. El límite femenino no se pronuncia con palabras, se pronuncia con presencia interna antes del acto. Ella empezó a notar que su agotamiento no venía por dar demasiado, sino por no anclarse dentro del acto donde daba. Era la mujer que todos buscaban cuando el caos se presentaba, pero nadie la buscaba cuando su energía se ausentaba del cuerpo que la sostenía. Y no porque no la amaran, sino porque ella nunca se firmó primero como recipiente interno en el dar. Ella podía sostener a todos, pero no podía sostener modos internos simultáneos sin desaparecerse. Y esos modos eran 3 energías en disputa. 1. La energía que complace antes de confrontar. 2. La energía que responde antes de centrarse. 3. La energía que sostiene sin silla interna donde volver. Esas disputas internas no se ven desde afuera, se ven cuando el cuerpo cobra, cuando la mente se satura, cuando el silencio drena, cuando la fuerza no retorna, cuando el dar no te habita de vuelta. Entonces lo entendió como sistema que no falla. El límite no es decir hasta aquí. El límite es no cruzarme a nombre ajeno antes de cruzarme a nombre propio en el acto donde sostengo. El límite sano no te quita energía, te la protege, porque te incluye a ti como primera habitación interna en el flujo.
ella empezó a construir límites no como muros, sino como planos internos de distribución energética. Porque cuando el plano te incluye, la energía no se derrama, se concentra. Y lo que se concentra no se agota, retorna. Los 5 pilares que ella empezó a ejercer. 1. Nombrarse antes del dar. 2. Centrarse antes de responder. 3. Sostener desde territorio, no desde tránsito. 4. Callar con propósito, no por evitar. 5. Decidir sin desaparecer de sí en la decisión. Esos 5 pilares reorganizaron no solo su energía, reorganizaron su identidad en el acto. Porque cuando el límite es sano, no reduce tu fuerza, reduce tu dispersión interna en el uso de tu fuerza. Las mujeres no fallan por amar mucho, fallan por amar en direcciones simultáneas sin capitana interna que firme el acto de amar desde un centro propio. Y por eso, la abundancia no llegaba como consecuencia, llegaba como urgencia externa y se iba como desgaste interno. El límite sano te devuelve el control del flujo, no el control sobre otros, el control sobre los idiomas internos donde tu energía se usaba impecable sin ti dentro del acto. Porque el límite sano no dice me alejo, dice me reúno conmigo antes de ejecutarme para otros. El cuerpo empezó a sentirse volver. Cuando por fin ella dejó de traducirse simultáneamente a nombre ajeno y empezó a traducir su fuerza desde un centro propio, que no se disputa consigo mismo. Ese fue el día que el límite no fue frontera, fue gobierno interno. Y cuando gobiernas el flujo a tu nombre, la energía no se dispersa, te regresa como consecuencia. Entonces pudo decirlo sin culpa, sin exilio, sin derrame interno. Mi límite no encoge lo que amo. Mi límite encoge lo que me encogía a mí dentro del acto donde amaba. Y ahí nació el verdadero lenguaje femenino del límite. El límite no rechaza amor. Rechaza desaparición interna en el uso del amor. No rechaza cargas. Rechaza modos internos simultáneos sin dueña. No rechaza fuerza. Rechaza dispersión interna en el uso de tu fuerza. No rechaza responsabilidad. Rechaza que la responsabilidad te exilie del acto donde tú también necesitas silla. No rechaza sensibilidad. Rechaza la autotraición silenciosa en el uso de tu sensibilidad. Porque cuando el límite es sano, la energía no se pierde, se ubica. Y lo ubicado regresa. Y lo que regresa se siente abundancia. Y lo que se siente abundancia no se agota en ejecución continua. Y por eso, la abundancia no es magia, es consecuencia de un flujo interno que por fin te tiene dentro del acto donde tu fuerza se usa sin fallas. Ese día, ella dejó de creer que los límites eran pérdida y empezó a verlos como arquitectura interna del flujo energético. Porque el límite femenino no es una línea que separa, es una estructura que te reúne contigo antes de ejecutar el mundo. Y lo que no se reúne contigo en el acto, no importa cuán fuerte sea, no retorna. Ella empezó a notar que la energía no se recupera cuando descansas. Se recupera cuando dejas de desaparecer de ti en el acto donde tu energía se usa. No era dar demasiado lo que la drenaba. Era dar desde modos internos simultáneos que no la incluían como territorio propio. Y lo que regresa se siente abundancia. Y lo que se siente abundancia no se agota en ejecución continua. Y por eso, la abundancia no es magia, es consecuencia de un flujo interno que por fin te tiene dentro del acto donde tu fuerza se usa sin fallas. Ese día, ella dejó de creer que los límites eran pérdida y empezó a verlos como arquitectura interna del flujo energético. Porque el límite femenino no es una línea que separa, es una estructura que te reúne contigo antes de ejecutar el mundo. Y lo que no se reúne contigo en el acto, no importa cuán fuerte sea, no retorna. Ella empezó a notar que la energía no se recupera cuando descansas.
Se recupera cuando dejas de desaparecer de ti en el acto donde tu energía se usa. No era dar demasiado lo que la drenaba. Era dar desde modos internos simultáneos que no la incluían como territorio propio. Y cuando el dar no te tiene dentro del dar, el cuerpo paga el precio del dar, aunque el dar no falle. Entonces comprendió que el verdadero lenguaje del límite femenino no es decir, hasta aquí. Es decir, yo también estoy dentro del acto donde sostengo lo que amo sin derramarme. Porque el límite sano no rechaza amor, rechaza dispersión interna en el uso del amor. No rechaza fuerza, rechaza que la fuerza te exilie de ti en ejecución continua. No rechaza responsabilidades, rechaza que las responsabilidades no te tengan dentro del acto donde se ejercen. Ella practicó 3 giros internos que lo cambiaron todo. 1. La intención antes de la reacción. No responder antes de anclarse en el centro propio, porque la energía que se responde sin centro se fuga, no retorna. 2. El nombre propio dentro del dar. No dar sin firmarse dentro del acto, porque lo que no se firma a tu nombre adentro no vuelve como propiedad tuya. 3. El límite como distribución, no como culpa. No poner muros, poner planos. Planos donde su fuerza también tenía habitación y no solo pasillos para otros. Y ese día su energía no aumentó, se centró. Y cuando se centró, regresó. Y cuando regresó, se sintió abundancia. No la abundancia que llega de lejos, la que por fin se siente volver porque tú eres recipiente interno en el acto. Porque el límite sano hace 4 cosas que nadie te dijo. 1. Protege más energía de la que consume. 2. Te devuelve presencia interna en el acto donde tu fuerza se usa. 3. Rechaza dispersión interna, no corazones externos. 4. Te permite amar sin desaparecerte en el acto donde amas. Entonces lo entendió como decreto simple pero tectónico. Mi energía no es insuficiente. Mi energía está mal distribuida cuando yo no estoy dentro del acto donde se distribuye. El límite sano no la volvió fría, la volvió capitana interna del flujo. No la volvió menos madre, la volvió menos dispersa en el acto de ser madre. No la volvió menos fuerte, la volvió menos corriente eterna sin centro. No la volvió menos sensible, la volvió territorio que recibe de vuelta cuando da. No la volvió menos responsable, la volvió responsable sin desaparecerse de sí. Y por eso, cuando la energía femenina por fin tiene planos internos, la abundancia no se persigue, se siente regresar. Y lo que se siente regresar no se agota, circula sin exiliarte. Porque la abundancia femenina no es magia, es consecuencia lógica de un sistema interno que no se derrama en idiomas internos simultáneos. Te tiene dentro del acto donde sostienes lo que amas. Decide antes de reaccionar. Se nombre antes de dar. Y ama sin desaparecerse del acto donde ama. Y cuando por fin se pertenece en el acto, la energía regresa sin esfuerzo extra. Ese regreso se retiene, y lo retenido no solo te restaura, te vuelve magnética en oportunidades, claridad y conexión con tu audiencia espejo. Ese fue el día donde ella pudo decir con voz firme y centro propio: no soy el límite que rechaza, soy el límite que me reúne para que mi energía regrese y no se dispute conmigo en el acto donde sostengo lo que amo. Y cuando la dueña está detrás del acto, la energía no se agota, te vuelve. Capítulo 7. Amar sin derramarse en el acto. Ella amaba como quien enciende una antorcha sin pensar en el viento. Creía que amar era sostener la llama sin importar la dirección, sin importar la tormenta, sin importar cuántas manos necesitaran calor. Y la llama no fallaba. Fallaba el cuerpo que la sostenía,
porque ella no sabía que la energía femenina no se agota por amar demasiado, se agota por derramarse internamente mientras ama. Su vida afectiva no tenía un solo destinatario, tenía muchas direcciones simultáneas: amar, sostener, complacer, evitar conflicto, resolver rápido, cuidar antes que ser cuidada, hablar poco para no incomodar. Eran modos internos, no personas, pero cobraban como si fueran reinos distintos usando la misma energía, sin capitana interna que la firmara primero. Hasta que un día el cuerpo habló más fuerte que el corazón, y la pregunta no fue poética, fue precisa. ¿Cómo amo sin que el acto de amar me exile de mí? Ese día entendió que el amor femenino no se pierde por cantidad, se pierde por simultaneidad interna en el uso del amor, porque cuando tu energía se traduce en muchos idiomas internos a la vez, no importa cuán grande sea la intención, el acto te deja sin recipiente donde volver cuando termina el dar. 3 corazones no la drenaron. 3 idiomas internos, sí. Ella sostenía el amor en disputa entre 1. Ser útil antes que ser origen. 2. Amar en tránsito, no en territorio. 3. Dar sin habitarse dentro del acto. Y así empezó a distinguir entre 2 tipos de amor. Amor que drena, resuelve antes de sentirse dentro del resolver. Da sin firmarse dentro del dar. Ama en direcciones simultáneas sin reunirse primero consigo misma. Sostiene sin sentirse dentro del sostén. Calla para evitar conflicto, no para restaurarse. Decide pagando culpa por existir dentro de la decisión. Amor que restaura. Se nombra antes de ejecutarse, se centra antes de responder, se habita dentro del acto de amar, tiene un recipiente interno donde volver cuando el dar termina. No evita conflicto por miedo, evita dispersión por soberanía interna. Y ahí nació su primer giro interno en el amor que la audiencia espejo también necesita entender. No debo amar menos. Debo desaparecer menos de mí en el acto donde amo. Porque la abundancia femenina no se provoca amando más lejos, se provoca amando desde un centro propio que no se derrama aunque sostenga a otros corazones. El límite no era decir no, era decir, yo también estoy dentro del acto donde digo sí. Ese día empezó a entrenar 5 cosas simples que lo cambiaron todo. 1. Antes de dar, me nombro. 2. Antes de sostener, me siento dentro del sostén. 3. Antes de reaccionar, me centro. 4. Antes de callar, me callo sin fugarme de mí. 5. Antes de amar, me tengo dentro del acto donde amo a otros. Porque el amor femenino no se muere por amar a otros, se muere cuando no te tienes dentro del acto donde amas a otros. El amor no era el problema, la dispersión era la fuga. No era el esfuerzo, era el idioma interno simultáneo sin capitana. No era amar a muchos, era no ser uno de ellos hacia adentro. No era ser madre. Era ser madre sin territorio propio donde volver cuando el dar terminaba. No era proteger a su familia, era protegerse de sí misma en el acto donde los protegía a ellos. Entonces entendió la fórmula que lo resumió todo y empezó a repetírsela no como mantra, sino como sistema. Lo que no se derrama a nombre ajeno, regresa a nombre propio como abundancia. Ella no necesitaba dejar de amar, necesitaba dejar de derramarse a nombre ajeno dentro del acto de amar. Porque el amor femenino no falla por intensidad, falla por disputa interna en el uso de la intensidad. Ella amaba como corriente eterna, pero no como territorio propio. Y el territorio no ama menos, ama sin exiliar a la dueña del acto. La simultaneidad no es poder, es fuga cuando no hay centro. Ella descubrió que podía amar a todos sin fallarles,
pero no podía amar desde 3 modos internos al mismo tiempo sin sentirse volver. Y esos modos eran: 1. Modo Madre Eterna, siempre alerta, siempre sostén, siempre solución. 2. Modo Complacer, dar antes que confrontar para no incomodar. 3. Modo Evitar conflicto, callar antes que nombrar lo que duele. Y ninguno era modo dueña interna del flujo. Entonces empezó a reorganizar su energía con 3 gestos que parecían pequeños, pero eran sísmicos. Mirarse antes de moverse, nombrarse antes de dar, centrarse antes de responder, porque la energía femenina no se recupera sumando más antorchas, se recupera no quemando a la que la sostiene. Empezó a notar las señales del amor que no te drena, y esas señales eran simples pero contundentes. No te deja sin recipiente interno. No te cobra culpa por existir en la decisión. No te traduce simultáneamente en idiomas internos que no te reúnen contigo. No te exilia del acto donde tu fuerza se usa sin fallar. No se siente deuda, se siente retorno. Y el retorno no es descanso, es presencia interna dentro del acto donde tu fuerza ya es impecable para todos. El límite sano no era con otros, era con su propia dispersión interna. Ella descubrió que el límite no era decir no puedo, era decir puedo, pero no en 3 modos internos simultáneos donde yo no me tengo dentro del acto. Y esa frase la reunió por primera vez consigo misma. Porque el límite sano no es frontera, es arquitectura interna del dar que te incluye. No rechaza amor, rechaza dispersión interna en el uso del amor. No rechaza cargas, rechaza exilio interno en el acto donde sostienes cargas ajenas. Empezó a entrenar el amor como lenguaje que retorna, no como recurso que se derrama. Porque cuando el amor se entrena como recurso, se agota, pero cuando se entrena como idioma, con capitana interna, se posiciona, no se dispersa, se concentra, no se derrama, se comparte, no te exilia, te vuelve magnética, no te desgasta. Su audiencia espejo no necesita más fuerza, necesita menos dispersión en el uso de su fuerza. Y ese era el giro del avatar femenino moderno. Mujeres que dan demasiado, pero no se sienten volver. Mujeres que aman demasiado, pero no se habitan dentro del acto. Mujeres que sostienen a todos, pero no se sostienen dentro del sostén. Mujeres que callan para no incomodar, pero pagan fuga interna en el silencio. Mujeres que creen que el límite es ego, no coordenada interna de la energía. Y así entendió su mayor hallazgo. Lo que no se derrama, regresa, y lo que regresa se monetiza como consecuencia, no como persecución. Ese día no llegaron menos responsabilidades, llegó menos desaparición interna, no llegó menos amor, llegó menos dispersión en el uso del amor. No llegó menos fuerza. Llegó más dueña detrás del acto donde la fuerza se usa sin fallar. Ella entendió por fin que el amor femenino no se agota por cantidad, se agota por ausencia interna en el acto donde se da en muchas direcciones a la vez. El amor no la rompía no tenerse dentro del acto donde amaba sin fallas. Entonces, el límite dejó de ser culpa y se volvió coordenada interna del flujo energético. No un muro, un cauce, no una frontera, una arquitectura, no un rechazo, un filtro interno que evita derramarse de sí. El límite sano no dice no puedo, dice puedo, pero sin exiliarme de mí en el acto donde sostengo lo que amo, porque cuando te exilias de ti, el amor se vuelve tránsito eterno, y el tránsito no vuelve, solo se ejecuta hasta vaciarte el cuerpo que lo sostiene. Pero cuando te tienes dentro del acto, la energía no se protege de lejos, se protege desde adentro, se reúne contigo antes de moverse, y lo reunido retorna como abundancia.
Entonces practicó 4 cambios puntuales en el acto de amar. 1. No amar en idiomas internos simultáneos que no la reunían consigo misma. No dar sin nombrarse dentro del acto donde daba. No callar para evitar conflicto. Callar para contenerse sin desaparecerse. No sostener cargas ajenas sin sostenerse dentro del sostén de esas cargas. Y así su energía no se encogió, se concentró. No se volvió fría, se volvió dueña. No abandonó a los suyos, abandonó la dispersión que la hacía desaparecer de sí mientras lo sostenía. La abundancia empezó a sentirse volver cuando ella dejó de desaparecerse del acto donde su fuerza se usaba impecable para todos, porque el amor femenino no muere cuando se comparte, muere cuando no se incluye a la dueña interna en el acto donde se comparte. Entonces nació su decreto final en este capítulo. Mi energía no es insuficiente. Mi energía es indivisible cuando me tengo dentro del acto donde sostengo lo que amo. Porque la energía femenina no se rompe por uso, se rompe por dispersión interna en el uso. Y no se restaura sumando, se restaura dejando de desaparecer en el acto donde ya tu fuerza funciona sin fallas. Porque cuando te desapareces, la energía no retorna. Pero cuando te perteneces en el acto, retorna. Se siente volver y se comparte sin agotarte. Y ese día el dar no fue desgaste, fue consecuencia lógica de un flujo que por fin tenía capitana interna detrás del acto donde la fuerza ya era impecable para todos. Entonces comprendió el valor agregado que pocas personas entienden y que también es clave para retención de tu audiencia. La abundancia no es un milagro lejano. Es la consecuencia de un centro propio que por fin se reconoce detrás del acto donde la energía ya funciona impecable para todos sin desaparecer de sí. Ese regreso no es magia, es estructura en uso. Y lo que está en uso no se disputa, se monetiza como consecuencia. La abundancia femenina no llega cuando corres detrás de ella. Llega cuando dejas de correr lejos de ti en el acto donde tu fuerza ya funciona sin fallar. No te faltaba energía, te faltaba centro. No te cansaste por amar a 3, te cansaste por no amarte dentro del acto donde los 3 te necesitaban. El límite no te encoge, te ordena. El silencio no te abandona, te contiene. La fuerza no se presta, se lidera. Y lo que por fin tiene dueña interna no se derrama, no se disputa, no se agota. Regresa como abundancia que se siente volver y abre oportunidades reales en tu vida y en tu voz. Amazon Audiolibros no narra finales, narra regresos que continúan.